Buenos días. Yo quiero darles un saludo muy cordial para este domingo. Pueden ustedes contar con la bendición de Dios, como siempre ocurre cuando leemos juntos, estudiamos juntos la palabra de Dios. Así que también hoy vamos a dejarnos bendecir por Dios al darle un tiempo con la palabra. Hoy vamos a terminar el tema sobre la victoria del cristiano en sus diferentes áreas. El tema de hoy es venciendo al gigante. Y vamos a pensar en la historia de David y Goliat. Ustedes saben que el profeta Samuel ya había ungido a Samuel, al muchacho, para que fuera rey. Y bueno, pasaron tal vez poquitos años después, cuando hubo una guerra entre Israel y los filisteos, y el gigante Goliat, representando a los filisteos, se reunió a un lado del valle, y el pueblo y el ejército de Israel al otro lado. Y dice la Biblia que todos los días el gigante salía a ofender al pueblo de Israel con muchas groserías y maldiciones, maldiciendo incluso al Dios de Israel. Y bueno, en esas llegó David para llevar a sus hermanos que estaban en la guerra para enfrentarse a los filisteos, y tenían como miedo para hacerlo el pueblo de Israel, pero David había sido mandado por su papá Isaí para que le llevara unos panes, unos quesos para ellos y sus capitanes, sus superiores en el ejército. Y cuando llegó, vio justamente a este gigante insultando al pueblo de Israel y al Dios de Israel. Entonces, él llegó allá, y lo primero que pasó es que se encontró con sus hermanos, por fin, encontrándolas entre los soldados, entregando los quesos, y los hermanos bien bravos, en vez de estar agradecidos, y le dijeron, oiga, pero usted ha venido para chismosear aquí, para mirar la batalla. ¿Y qué hace usted aquí? Váyase para cuidar sus pocas ovejas que tiene por allá y al desierto con usted. Usted no tiene nada que ver, usted es un chino. Pero David dijo, no hablen tanto. Yo quiero saber quién es este ahí gritando al otro lado, maldiciendo a mi Dios, maldiciendo a todos ustedes, a nuestro rey Saúl. ¿Qué es eso? Y la Biblia cuenta que él se presentó al rey y dijo, como nadie quiere ir a hacerle frente al gigante, yo sí voy. Y el rey, todo sorprendido, dijo, ¿cómo así? Usted es muy pequeño, usted es muy jovencito, pero tiene que estar con armadura porque le van a matar. Y David se probó la armadura y la rechazó porque dijo, esto no me sirve, porque eso, imagínense, el rey tenía 30 centímetros más de estatura que el promedio de la gente de su ejército. Era un hombre muy alto.
Y bueno, David rechazó esa armadura y dijo, no, yo voy como estoy, pero yo le hago frente, yo voy a matar a este hombre. En el nombre del Señor, yo le voy a hacer frente y Dios me va a acompañar. Y él empezó con valor, caminando hacia el gigante que se estaba burlando de Dios, burlando del pueblo de Dios. Y dice que se agachó y buscó unas piedras, 5 piedritas lisas, y cuando ya estaba más cerca, el gigante le gritó, oiga, soy yo un perro para que usted viene aquí donde mí, usted me está insultando solamente que para que me manden un niño aquí. Usted vaya y crezca primero. Yo voy a volverle carne molida. Yo, no. Mire aquí mi espada, devuélvase. Y David dijo, yo no vengo en mis propias fuerzas, yo vengo en el nombre de Jehová, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos. Yo no te tengo miedo porque yo vengo revestido del poder de Dios. Aunque me vea aquí en camisa de pastor de ovejas, yo vengo revestido del poder del Espíritu. Y se acercó y movió su onda y con la primera piedra que usó le dio al gigante en la frente. El gigante se cayó herido casi a muerte y David le quitó la espada y lo descabezó. Eso suena todo un poco sangriento, pero David obtuvo una victoria maravillosa, tanto para él como para todo el pueblo de Dios. Y a partir de este momento se volvió un héroe y se volvió de paso tal vez el personaje más importante, entre otros, para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel hasta hoy día. David venciendo al gigante. Pero allí una cosa es importante. Mire dónde David le dio a su enemigo, al Goliat, al gigante. Le dio en su parte vulnerable. Al enemigo hay que darle en la parte vulnerable. Pero todos nosotros también tenemos un área vulnerable en nuestra vida. Un punto débil, como decimos. Y estemos seguros que el diablo conoce ese área débil, ese área desprotegida en nuestra vida, ese área donde siempre tenemos problemas. Tal vez durante años hemos tenido problemas. Ha sido casi una esclavitud para nosotros. Y estemos seguros que el diablo, como dicen en 1 Pedro 5, versículo 8, que el diablo, como una fiera, como un león, está dando vueltas y vueltas a buscar nuestro punto débil, y ahí donde lo encuentra, allí nos va a dar. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, primero, si queremos tener victoria sobre el gigante, porque todos nosotros tenemos gigantes en nuestra vida, y tenemos un gigante especial, que hemos tenido tal vez durante toda nuestra vida, un área donde siempre caemos, donde siempre fracasamos, donde siempre sentimos, ay, allí no puedo, ahí soy débil. Y aunque luchemos y hayamos luchado,
Siempre notamos que ese es nuestra área débil. Y Satanás nos ataca ahí. Ahora la Biblia dice, no deis lugar al diablo. No permitan que el diablo les coja ventaja. Y claro, él nos coge ventaja apuntándonos a nuestro punto débil. David y Goliat. Miren, qué interesante. Así como David le atinó al punto débil de Goliat, un hombre de casi 3 metros de estatura, así el diablo, con mínimo esfuerzo, nos puede tumbar dándonos en nuestra parte más débil. Hoy, terminando esta serie sobre la victoria del cristiano, yo tengo 4 consejos de la palabra de Dios para nosotros. Y los encontramos en Efesios capítulo 6. ¿Cómo podemos tratar con nuestro gigante? ¿Cómo podemos vencer nuestro gigante que nos quiere dar en la parte débil que tenemos? En el área donde siempre fracasamos o tratamos de fracasar y donde Satanás quiere hacernos caer. La Biblia, y vamos a leer este pasaje en Efesios 6 sobre la armadura de Dios. Nosotros no necesitamos una armadura de hierro y de lata, sino una armadura del Espíritu, dice Pablo. Miremos Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortalecíos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principales, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad firmes, pues, ceñidos y vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica con todos los santos. Hasta aquí la palabra de Dios para hoy. Nos da consejos, muchos consejos, pero yo quiero señalar aunque 4 para nosotros, para que tengamos una idea qué nos recomienda Dios para tener victoria sobre Satanás cuando nos ataca. Y recordemos que nos va a dar donde somos más débiles, donde siempre fracasamos, siempre nos va a dar ahí mismo. Lo primero que quiero decir en el versículo 11, que dice que debemos tomar toda la armadura de Dios. Primero, tomar la armadura de Dios. A veces la gente busca mucho psicólogo, mucho médico para defenderse de sus áreas débiles.
pueden ser psicológicas o incluso físicas, áreas donde siempre tienen problemas. Y Dios quiere enseñarnos que aprendamos a confiar en Él, que nos quiere dar su armadura, nos ofrece su armadura y que debemos de tomarla. Y no tomar solo un poquito allí, un poquito allá. La Biblia dice que debemos de tomar toda la armadura que Dios nos da para defendernos de los ataques, de las acechanzas del diablo. Y ahora, volviendo a David, recuerden que él llevó 5 piedras. ¿Y por qué el muchacho? Esa es la pregunta que me hago, siendo que ya con la primera piedra que eliminó al gigante, ¿por qué las otras 4? No seamos tan confiados. A veces fallamos. Y David dijo, no, yo puedo fallar 4 veces, pero 5 veces no fallo. Yo llevo 5 piedras. Le ganó con una. Pero esto nos enseña no creernos de a mucho. Nosotros, por cierto, vamos en el poder de Dios, haciéndole frente al enemigo, pero no nos confiemos demasiado. Armémonos con toda la armadura de Dios. David también dijo, yo no quiero la armadura de Saúl, yo quiero la armadura que Dios me ha dado. Yo quiero ir en el poder de Dios. Por eso le dijo, cuando el gigante se burló, ay, yo no soy ningún perro para que venga usted con con 5 piedras y un palo. No, pero con esa armadura que Dios le había dado y con la armadura que Dios te ofrece en su palabra, tú puedes tener la victoria en tu vida espiritual, venciendo a Satanás en tu área débil, en tu área difícil, vulnerable. Donde tú estás vulnerable, allí tú puedes tener la victoria. El Señor lo promete. Y solo tú conoces tu área débil. Tal vez otras personas no lo conocen, tal vez sí. Pero allí tenemos que tener cuidado. Allí cuidarnos. No dar lugar al diablo. El segundo consejo que la Biblia nos quiere dar hoy es que llevemos el escudo de la fe, versículo 16. Sobre todo, importante, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En esos tiempos, cuando Pablo escribió eso, untaban a las flechas en brea y las disparaban contra los enemigos. Y claro, se encendían con la brea líquida y se hirieron y algunos se murieron, pero por eso llevaban unos escudos grandes, se tapaban la cara, el pecho y bueno, donde venía la flecha ahí se ponían. Y mire, tenemos que aprender con la fe, protegernos, donde el diablo quiere herirnos. El Señor una vez dijo que debíamos confiar en Él, debíamos de aplicar la palabra de fe. Ahora, yo no estoy muy de acuerdo que declaremos esa nueva doctrina, que declaramos y declaramos. Pero el Señor Jesús sí dijo que debemos de declarar la victoria sobre Satanás. Y debemos de hablar a los obstáculos, incluso al enemigo, donde Él se nos opone. Por fe, Jesucristo le pronunció palabra de Dios. Y hablar a la montaña, decir, quítate montaña.
échate al mar. Nuestra área débil, te lo entrego, Jesús. Tú me proteges, fórrame esa área débil con tu sangre. Y bueno, hay una historia en segunda de Crónicas del rey Josafat, que entró en guerra con el pueblo de Moab y Amón, y el profeta Jabaziel cuando estaban todos asustados porque era grande el enemigo, le dijo: Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. En el versículo 17, no habrá para que peleáis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y es importante eso. No es nuestra la guerra. La guerra la pelea Dios en nosotros, porque tenemos al Espíritu Santo aquí adentro si hemos entregado nuestra vida a Dios. Y Él quiere defendernos, Él quiere ayudarnos. Y ese día, pues, hombre, hubo una gran victoria. El rey Josafat le animó a su ejército y dijo: oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas, seréis prosperados. Y glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y al rato, mejor dicho, no tuvieron ni enfrentamientos con el ejército enemigo, sino cuando llegaron allí pensaban que venía una parte del ejército de Israel por detrás, y eran los mismos de ellos mismos, se agarraron y se pelearon, y cuando ya tarde se dieron cuenta, se habían matado entre sí muchísima gente que tenían que salir corriendo. Esta historia del Antiguo Testamento nos habla cómo debemos de enfrentar a Satanás. Dios es nuestro escudo. Con la fe podemos activar este escudo, tomarlo, decir: yo confío en Dios. Como David dijo: yo no confío en la armadura del rey, yo confío en Dios. Él es mi escudo. Y tercero, la Biblia dice en el versículo 17 en Efesios 6: y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios quiere protegernos en cuanto al ataque satánico contra nuestro área débil. Por eso tenemos que sumirnos en la lectura, en el estudio de la palabra. La palabra debe volverse parte de nosotros. Casi quiero decir que se debe convertir esta Biblia en carne y hueso mío. Formar parte de mis pensamientos, de mi vocabulario. Muchos cristianos tienen un vocabulario dominical y uno por entre semana. Nosotros debemos de llenarnos de la sabiduría y de la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que debemos de tomar en la mano la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Recuerden que el Señor en el desierto, cuando estaba tentado por Satanás, Él no se puso a alegar con él, a tratar de convencerle que se fuera. Y como hoy algunos cristianos se ponen a hablar con el diablo: váyase. No,
Jesucristo únicamente dijo, esto dice la palabra de Dios. Y por eso debemos de conocer la palabra de Dios para contestar y pelear contra Satanás. Únicamente con la palabra de Dios. Nada de insultar al diablo, nada de maldecirlo. Palabra de Dios, si le quieren decir algo y no le digan otra cosa, porque les ganan. Y lo último que quiero decir es la oración. Miren, en el versículo 18 dice, Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos de orar. En Santiago 5, 17 habla de Elías y dice, Elías era un hombre como nosotros, común y corriente, pero él oró con fe y no llovió por 3 años y medio. Dios le contestó y Dios oye nuestra súplica. En Jeremías 33 encontramos un versículo hermoso que algunas personas llaman el teléfono de Dios. ¿Y qué dice? Clamad a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes que tú no conoces. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere estar a nuestro lado si nosotros nos dirigimos a Él. Y debemos de orar con frecuencia. La Biblia dice que debemos de orar en todo tiempo. Eso dice aquí. Orando en todo tiempo. Yo sé de una historia de un niño un niño de una familia cristiana. El papá siempre todos los días antes de las comidas oraba, Señor, danos el pan de cada día en este día, gracias Señor, y hacía su oración con toda la familia alrededor de la mesa. Y un día el niño dijo, papá, ¿por qué no hacemos una cosa? Tú que siempre oras por el pan de cada día, ¿por qué no una vez, por ejemplo, el domingo, tú oras por el pan de toda la semana? Y nos ahorramos un poco tiempo y no tenemos que estar orando tanto. El papá dijo, no, mi hijo, yo no puedo hacer eso porque el pan se vuelve duro. Y pienso que dijo una cosa importante. Dios quiere que estemos en comunicación constante con Él. Aquí la Biblia dice que debemos de orar en todo tiempo. Pero también una cosa que el Señor nos enseña en 1 de Juan, versículo 5, que quiero mencionar. Juan, 1 de Juan 1:5. No, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificado, no, es 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí la Biblia dice que debemos de orar, no solo con frecuencia, no solo con fe, no solo clamando a Él, sino debemos de orar en la voluntad de Dios. Y ojalá conocer la voluntad de Dios. Porque Dios quiere darnos las cosas, pero según su voluntad. Y tenemos que tener prudencia. Debemos conocer la voluntad de Dios, no solamente tratar de impresionar a la gente. Miren, en una iglesia el pastor había precisamente hablado era un pastor nuevo en la congregación
y en un pueblo pequeño, por ahí lejos de la civilización casi, y había llegado a predicar allá y estaba allá ya recién instalado, y habló sobre la oración y cuando ya terminó, un hermano levantó la mano y dijo: pastor, yo tengo un problema, yo estoy quebrado, yo estoy muy mal económicamente. Yo quiero que usted ore por mí, por prosperidad. Y el pastor dijo: claro que sí. Y le dijo a toda la congregación: por favor, pónganse de pie, vamos a orar con el hermano, que el Señor le bendiga y que el Señor prospere, que le mande clientes y para que su negocio prospere. Y bueno, él empezó a orar: Señor, muchas gracias por nuestro hermano, tú ves su situación difícil. Ahora, Señor, yo te pido que a partir de hoy y en toda esta semana tú le mandes muchos clientes y prosperidad, y para que su negocio prospere y él pueda salir de deudas, de su dificultad económica, Señor. Amén. Y bueno, cuando el pastor abrió los ojos, varias personas habían salido corriendo del salón. Era una congregación chiquita. Uno de los pocos era el hermano que había pedido oración, había quedado. Los otros habían dejado el saloncito con susto, la iglesia. Y él dijo: hermano, ¿qué pasó? Y usted venga para acá y hablamos. Y dijo: ¿usted qué negocio tiene? Y dijo: hermano, yo tengo una funeraria. Debemos de pedir al Señor que nos dé prudencia, que nos dé sabiduría. Entonces, que oremos en la voluntad de Dios, pero también que oremos con prudencia dentro de la voluntad de Dios. Y es bueno conocer la voluntad. Debemos de sentir que Dios nos está acompañando, que lo que estamos pidiendo es lo que Dios quiere para nosotros. No pedir a la loca, porque nos podemos equivocar y destemplar y desilusionar, porque Dios nos quiere dar lo que realmente nos ayuda y en la forma que vamos a estar bien. Y Dios a veces nos da, en vez de la bicicleta, una patineta, pero conformémonos con lo que Dios nos quiere dar. Vamos a orar. Gracias, Señor, que tú nos quieres ayudar a tener la victoria en nuestra vida. Gracias que tú nos das maravillosos consejos aquí en Efesios 6. Cómo vencer en este área débil que tengamos. No quiero mencionarlo, Señor, donde siempre Satanás nos quiere atacar. Todos nosotros sabemos, conocemos nuestro área débil, nuestro punto débil. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a ser prudentes y practicar la fe cristiana en ese área en particular para tener la victoria en Cristo. Amén.